Muy buenas tardes, es un gusto darles la bienvenida a la librería Juan Rulfo del Fondo de Cultura Económica de España. Estamos transmitiendo desde Madrid y es un gusto darles la bienvenida a este coloquio virtual en torno a la novela 259 Saltos y Uno Inmortal de Alicia Cosamé, la primera novela de Alicia Cosamé que se publica en español de manos de Barbarie Editora, que por cierto es el primer título también de esta editorial, así que es un gusto también dar la bienvenida a esta editorial. Mucho éxito a todo el equipo de esta editorial. Voy a presentar brevemente a las autoras, a la autora y a la presentadora de este acto, para luego cederles la palabra y que ya directamente ustedes disfruten del acto que hemos preparado. Así que Alicia Cosamé es originaria de Rosario, Argentina, ha publicado bastantes novelas de títulos muy bellos todos, por ejemplo, Pasos bajo el agua, Patas de avestruz, Base Dance, Natatio Aeternae, Eni Furtado no ha dejado de correr, Bruno regresa descalzo, la colección de relatos titulado Ofrenda de propia piel y el poemario Mano en vuelo, así como una pentalogía poética que lleva por título Sal de sangres. Gran parte de estas obras que he mencionado han sido traducidas al inglés, francés, alemán, italiano y hebreo. Obtuvo el Premio Memoria Histórica de las Mujeres en América Latina y el Caribe 2000 por Vientos de Rotación Perpendicular, entre otros reconocimientos. Reside en California desde los años 80, cuando llegó como exiliada durante la dictadura militar argentina, y enseña escritura creativa en el English Department de la Chapman University. Mortal, repito, su primera obra publicada en España. Reivindica la palabra escrita como la distancia necesaria para poder decir lo indecible y así combatir el olvido. Mucho éxito, Alicia, bienvenida a este acto. Va a acompañar a Alicia, digamos, en el coloquio Erna Pfeiffer, académica y traductora austriaca nacida en Graz, que ha cursado estudios de doctorado en la propia ciudad de Graz, en Bogotá y en St. Gall, en Suiza. Ha sido profesora titular de literatura hispánica en el Departamento de Filología Románica de la Universidad de Graz hasta su jubilación en 2014. Como traductora literaria al español, del español al alemán ha publicado 19 libros de autores de la talla de Benito Pérez Galdós, Miguel de Unamuno, Juan Goytisolo, Carmen Boullosa, Yoconda Belli, Luisa Valenzuela y, por supuesto, de Alicia Cosamé. De ella ha traducido 3 de sus novelas, entre ellas esta que nos convoca hoy, 259 Saltos, Uno Inmortal. Y por último decir que Erna Pfeiffer en el año 2020 recibió el Premio Europeo de Tolerancia y en 2021 el Premio Nacional de Traducción en Austria, por lo cual también le damos la enhorabuena. Alicia, Erna, es un gusto tenerlas aquí, disfruten mucho el coloquio, también un saludo a Barbarie y nos vemos en la próxima. Muy buenas tardes a todos. Quisiera primero mencionar que a Alicia la conozco desde hace mucho tiempo, desde 1989, cuando empezó entre nosotras un diálogo primero por escrito de cartas que iban y venían a través del Atlántico, a veces escritas a mano, incluso con dibujos de Alicia, con motivo de una encuesta que estaba llevando a cabo para un trabajo académico. Y traduje al alemán un extracto de la novela Pasos bajo el agua para mi antología América Latina, que salió publicada en 1991. Poco después nos llegamos a conocer en persona en octubre de 1992, quiere decir casi 30 años, cuando ella hizo un viaje privado por Europa y se alojó aquí en Graz, en este cuarto que ven detrás mío. Y poco después yo le devolví la visita, un año después, en 1993, y me alojé en su casa en Los Ángeles. Y allí le hice una entrevista publicada en mi tomo Exiliadas, Emigrantes Viajeras en 1996. En aquel entonces ya estaba preparando una nueva traducción para mi antología Torturada, de un cuento de Alicia que ella escribió expresamente para este volumen. Se llamaba Bosquejo de Alturas
y fue la base de una versión teatral que realizó la directora francesa Sylvie Mougin-Algan bajo el título de 30, o sea, 30. Una pieza de teatro que se ha presentado en muchos lugares, por ejemplo, en Francia, en Chile, en Brasil, en México, en Uruguay y en Argentina, y que también se va a llevar a España pronto, espero. Y así empezó lo que iba a desembocar en una larga amistad con muchos viajes comunes, traducciones, lecturas de las dos, sea en Europa, sea en Argentina, sea en Estados Unidos. Y no quiero dejar de mencionar que organicé la publicación de un volumen de artículos y ensayos sobre la obra de Alicia Cosamé en la editorial del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana en Pittsburgh, con 32 contribuyentes de diversas naciones que presentamos en Chapman University, en California, en abril del 2013, y que fue publicado en la serie Antonio Cornejo Polar. Se publicó bajo el título de Alicia Cosamé, Ética, Estética y las acrobacias de la palabra escrita. Bueno, esta tarde vamos a hablar específicamente de la novela 259 Saltos, Uno Inmortal, que acaba de publicarse en España después de 2 ediciones argentinas, una de Narvaja en 2001, la otra de Alción en 2012. En el año 2020 se publicó otra edición en castellano en Chicago, en la editorial Ars Comunes. Y como saben, en marzo de 2022 finalmente se publicó bajo el sello de la editorial española Barbarie Editora. Y hay que añadir que la novela está traducida al alemán, al inglés y al francés. Y lástima que hoy no pueda hacerle 259 preguntas a Alicia, porque seguramente no nos alcanzaría el tiempo. Pero para empezar esta conversación, quisiera preguntarte, Alicia, ¿cuál fue el punto de arranque, el momento en que te decidiste a escribir esta obra? Hola a todos. En realidad yo nunca había pensado en el exilio como un tema de escritura. Y eso fue, me imagino que porque yo estaba viviendo el exilio de forma cotidiana y de una manera muy intensa, y entonces probablemente agregar palabras que implicaban muchísimas emociones, palabras escritas que implicaban muchísimas emociones, a esa intensidad con que estaba viviendo el exilio, era un poco demasiado para lo cotidiano, y evidentemente no se me ocurrió. 20 años después de haber comenzado mi exilio, digamos, recuerdo haberme despertado como a las 3 de la mañana, digamos, en medio así de la noche, con una especie de ansiedad muy grande, pero la ansiedad tenía una cosa bastante clara, que era: tengo que escribir sobre exilio, quiero escribir sobre el exilio, que fue algo completamente nuevo para mí, como deseo de un tema determinado, ¿no? Y bueno, y después pensándolo, me di cuenta de que yo había dejado de sentirme exiliada en ese momento. Ya habían pasado años, ya había estado en 2 exilios, digamos, porque había estado desde 1980 hasta 1984 en Estados Unidos, en Los Ángeles, y también en México un año, y volví a Argentina, estuve 4 años en Buenos Aires, y por la publicación de una de mis novelas que tenía que ver con la experiencia carcelaria, me volvieron a amenazar y tuve que volver a salir del exilio. Entonces ese sería lo que yo considero mi segundo exilio. Volví a Los Ángeles
Y en ese momento me amenazaron mal a mí y a mi hijita, que en ese momento tenía 4 años, y bueno, tuve que volver a salir del país. Entonces, todo esto, más algunos años más, me llevó, digamos, estos 20 años hasta sentir que ya no estaba exiliada, que el exilio había pasado. Y en ese momento fue que sentí la necesidad de escribir sobre el tema. Así que fue algo surgido de la percepción de la vida de una manera, no fue una decisión, fue una necesidad. En general es lo que me pasa con mis libros, cuando necesito escribir y entonces escribo sobre algo determinado. Y así que esto no fue muy diferente, ¿no? Es lo que pienso. Bueno, y me parece raro que una novela lleve un título que empiece con un número, 259. ¿Por qué precisamente ese número tiene algún significado? Bueno, en realidad no tiene ningún significado específico. Lo único que señala es el último de los saltos. Yo empecé a escribir esa novela muy rápido después de que tuve esa necesidad de escribir sobre el tema este. Y, y lo que me pasó fue que, bueno, me senté a escribir y pude escribir unas cuantas líneas y después tuve que interrumpir porque como que las emociones me habían invadido y tomado, ¿no? La mente, el cuerpo, y entonces recuerdo haber salido a caminar, digamos, para aliviarme un poco de toda esa ansiedad, y cuando volví me senté de nuevo frente al papel para volver a escribir, al cuaderno, y me di cuenta de que no podía continuar con ese párrafo. Entonces empezó con otro. Y eso fue llevándome a entender el tipo de dinámica que iba a tener durante la escritura de este libro, ¿no es cierto?, que se había generado en relación a un estado emocional. Entonces decidí, bueno, si no van a ser solamente párrafos, si van a ser párrafos separados, me daba la impresión de que se trataba de saltos, porque muchísimas veces no vuelvo al mismo tema. Y decidí numerarlos, sin ponerme ningún tipo de límite. Podrían haber sido muchos más, podrían haber sido menos. Lo terminé, el número de 259 marca el último párrafo. No tuve eso, no hice un plan para esa novela como he hecho para todas las demás, ¿no es cierto? Un gran papel de tamaño póster con todas las divisiones, aquí va a ir esto, aquí va a ir lo... Bueno, allí eso no sucedió. Y esa es la realidad del 259, algo no planificado. Muy bien. ¿Y por qué uno de esos saltos es inmortal? ¿Qué significa para ti esa inmortalidad? Escribir es para ti tal vez un modo de superar la mortalidad, de marcar la supervivencia o de dar testimonio de tus compañeras, de tus compañeros que no sobrevivieron la dictadura, la tortura, los campos de exterminio. Yo diría que no. No, en realidad el salto inmortal, que viene a ser el último en la novela, refiere a la condición de inmortalidad de la lucha por la justicia, que en realidad nunca termina, la lucha por la justicia. Entonces,
Yo lo veo como ese salto, digamos, hacia la inmortalidad en términos de la lucha. Así es como yo lo veo. Y creo que incluso lo digo, de algún modo está dicho allí, porque, bueno, esa fue la idea. La idea era decir, bueno, uno escribe esto, escribe otras cosas, pero al mismo tiempo uno sabe hasta qué punto hay cosas que no terminan. Ujú. Y la vida cotidiana en el mundo nos muestra cómo uno persiste sobre la pelea por la equidad, por la justicia, ¿no? Ujú. Los pueblos siempre están en esa lucha. Eso, realmente, eso sí, pero como yo después de publicado no soy dueña del libro, y más habiendo sido publicada bastantes veces, pienso que la interpretación que vos le das, Erna, o que cualquiera le puede dar, es totalmente bienvenida, porque son muchas las cosas que uno no sabe sobre lo que uno escribe. Ujú. Y esa partición del texto en saltos, ¿no? No solamente es una manera formal de interrumpir un texto lineal, sino también cierta especie de acrobacia, ¿no? Tengo entendido que te gusta mucho el circo, caminar sobre la cuerda floja, saltar sobre los abismos, quizás dominar alguna bestia, una bestia feroz. Ah, bueno, sí que me gustan los límites y las orillas por donde uno corre riesgos, ¿no? Bueno, en esta novela, un riesgo en realidad, un riesgo literario, es la cita constante a Lou Reed con Hey Baby, ¿no? Take a Walk on the Wild Side, porque esa es una canción que realmente no refiere a nada relacionado con el exilio. Y entonces muchos podrán preguntarse, ¿y por qué eso? Bueno, ¿por qué? Porque el exilio está absolutamente lleno de riesgos, de situaciones de las que uno no sabe cómo puede llegar a salir, ¿no? En ese sentido, está muy relacionada la canción, pero no en toda su letra, ni en el tema. Ahora, los circos, para decir la verdad, yo de muy chica les tenía muchísimo miedo, me llevaban al circo y yo lloraba todo el tiempo. No, me asustaba mucho ver a los acróbatas estar colgados de algo, porque yo sabía que podían caerse y matarse. En esa época creo que no ponían redes o cosas así. También siempre recuerdo una anécdota, algo que contaba la madre de mi madre, que antes de ir a Argentina vivió en Brasil, que en un circo en Brasil, ella era muy joven, tenía 14 años creo, cuando esto pasó, existía este show en el que una persona le hacía abrir la cabeza a un león y, o sea, la prueba era poner la cabeza adentro de la boca del león, para abrir la boca al león, y ponían la boca y la cabeza dentro de la boca del león, y se suponía que el león no iba a cerrar la boca. Pero entonces lo que mi abuela vio fue que este león cerró la boca y la mujer, que sabía que en algún momento eso podía suceder, solamente saludó hacia el público con la mano y se murió de inmediato, porque
¿no? Entonces, yo con esa historia siempre tuve mucha angustia en relación con los circos, no quería ir, me llevaban, ¿no? Pero en forma metafórica, como vos lo planteás, estoy de acuerdo, porque me gustan los riesgos, ciertos riesgos. Y ahora acaba de publicarse la edición española de 259 saltos. ¿Ha habido cambios entre las diversas versiones argentinas y la española? ¿Tuviste que adaptar algo para el público lector en España? Por ejemplo, eliminar argentinismos, cosas por el estilo. No, y lo que sí hubo fueron conversaciones sobre el tema con que, bueno, había un poquito de temor de que no se interpretara bien todos estos cambios y la introducción de algunas palabras en inglés, etcétera. Pero yo le expliqué a Sonia la razón por la cual eso estaba así. Era así. Había sido absolutamente intencional y nunca en ninguna otra edición había cambiado eso, porque en realidad lo que yo estuve haciendo allí fue reflejar de manera muy fiel, o lo más fiel que pude, la realidad del exiliado, del inmigrante, ¿no es cierto?, que empieza a ser de algún modo absorbido por la cultura del país, no quiero decir de adopción porque no fue voluntario, pero bueno, pero del país, digamos, de la cultura de adopción. Entonces, uno empezaba a incorporar cosas, palabras, expresiones, maneras de expresarse en general para ser entendido, básicamente. No hablo del inglés, hablo, digamos, incluso de toda la gran mezcla de exiliados latinoamericanos en esta ciudad de Los Ángeles, ¿no? Si yo, por ejemplo, o una persona de México me hablaba de la carpeta de mi living, yo no sabía de qué me estaba hablando, porque para mí se llama alfombra. En inglés se dice carpet y bueno, y entonces se establecía la mezcla. Yo tenía que reflejar eso de la vida, de la vida que yo estaba teniendo y además y yo y todos los exiliados, ¿no?, que estábamos acá. Así que no habría tenido sentido hacer ese cambio, porque era intención mía reflejar claramente cómo era, cómo, digamos, incluso uno iba siendo absorbido de algún modo, con resistencia, siempre resistiendo, pero de algún modo siendo absorbidos por la cultura y por la necesidad de expresarse. En realidad eso es, así que no, después lo conversamos muy bien con Sonia y eso estuvo clarificado todo, así que no hubo cambio. Bueno, ¿y a qué se debe el hecho de que algunos capítulos o saltos sean bastante extensos, como escenas completas, contadas, relatos coherentes, y otros saltos, en cambio, consistan solamente de una palabra o de dos? Recuerdo uno que dice despacio, o sí, son muy cortitos algunos saltos. Ya. Bueno, tengo dos razones por las que yo creo, porque lo he pensado, que eso sucede. Y bueno, como dije al inicio, los primeros párrafos tenía que levantarme e irme para seguir con otros, digamos, porque de verdad emocionalmente era muy pesado. Pero a lo largo, si vos ves que los párrafos más largos hacia el final tienen páginas, varias páginas. O sea que yo creo que fui adaptándome emocionalmente, aprendí a lo largo de la escritura de este libro a
recibir el tema y abordarlo de una manera menos dividida, menos fracturada. Quizá hice el aprendizaje de sobrevivir el tema durante la escritura del libro. Por eso sobre el final puedo escribir párrafos mucho más largos o saltos mucho más largos y más narrativos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, las palabras, los saltos muy cortos, me daban a mí un respiro y un espacio para la reflexión sobre cómo seguir, con qué seguir, de qué manera. Al mismo tiempo, me daban un espacio para respirar de la cosa emocional tan intensa. Y después escuché que también era interpretado eso como una manera de marcar un ritmo. Y eso es cierto. Eso es cierto porque yo me estaba marcando un ritmo a mí misma, o estaba yo reaccionando frente al ritmo que yo necesitaba. Entonces me detenía con algo muy cortito, pero que servía como reflexión, como en este caso que vos me decís, despacio, es una pregunta, ¿no? En el párrafo anterior me parece que digo algo de vayamos despacio, no sé, algo de eso, y después digo despacio. La pregunta ¿es posible? ¿Es posible andar despacio en esto? ¿Tengo el tiempo como para disminuir la velocidad? Uh-huh. Y ya acabas de hablar de ritmos, y si leemos atentamente tu texto, aunque sea una novela, vamos a comprobar que todo tiene cierta musicalidad, un ritmo. Casi se puede leer como un poema largo, aunque sea escrito en prosa. ¿A qué se debe esto? Bueno, yo creo que yo soy poeta primero que nada. Yo empecé escribiendo poesía desde muy chica, así empecé, como muchos narradores, ¿no? La mayoría te cuenta que empezaron con poesía. Y entonces yo pienso que en realidad la poesía y la música son dos elementos indispensables en mi vida. La música es una gran parte de mi vida. Entonces, yo creo que casi te diría que la música está en todas mis novelas y en todos mis textos de prosa. Son casi poesía que se puede leer como prosa, en general. No es este el único, me parece. No sé qué pensás vos, porque vos sos la que sabe más que yo. Al traducir, una se da cuenta que hay Claro, que traducir también el ritmo y las aliteraciones y las rimas interiores y todo eso. claro. Yeah. Por eso, porque yo creo que para mí la novela fue un desafío. Entonces entré al peligro del circo y empecé con una primera novela y seguí con 8 novelas, no sé. Pero, pero con la poesía adentro de mí y con la música adentro de mí. Uh-huh. Así que están totalmente comunicados una con otra, ¿no? Uh-huh. Mm. Uno de los personajes es Beba, que nace en una escena inolvidable en un hospital estadounidense. Lleva el mismo nombre que tu hija, Sara Julia. Uh-huh. Entonces, la pregunta sería si en cierta medida 259 saltos es un homenaje a tu hija. Bueno, 200, no sé si es un homenaje a Sara, pero la verdad es que
Mira, esta novela no voy a decir que es la más autobiográfica, sino que voy a decir que es la menos no autobiográfica de mis novelas o de mis textos. La menos no autobiográfica. Eso significa que existe un porcentaje de autobiografía dentro de la novela, que no es el 100%, de hecho no lo es. Está lejos del 100%, pero entonces en ciertas situaciones como estas, en las que yo hablo de lo que sucedió en el exilio, en mi experiencia del exilio, pongo los nombres reales, como el caso de mi hija, porque el episodio fue como lo cuento y entonces correspondía poner el nombre, ¿no es cierto? En una libertad que yo me doy sabiendo que de todas maneras lo que estoy escribiendo es ficción. Entonces yo me doy la libertad de ficcionalizar más o menos, depende de mi gusto y lo que necesito o quiero en ese momento. Ahora, que el libro sea completamente un homenaje a Sara, no sé. Eso no podría aseverarlo. A lo mejor se lee así, y si se lee así, de algún modo es así, como te decía. Ya has mencionado una palabra clave, la llamada autoficción. ¿En qué medida tú te podrías insertar en esa tradición de la autoficción? ¿Sabes? Yo no creo en ¿cómo te puedo decir? En las categorizaciones, en las categorías, porque me parece que, al menos en lo mío, en lo que yo hago, para mí todos mis textos, ya sean los de poesía, los de ficción, en todos, son una especie de serie de vasos comunicantes que anhelo sin obstrucciones. En lo que a mí me gustaría, por ejemplo, que desaparecieran los límites y las categorías. Entonces yo lo de la autoficción, cada tanto aparece una nueva forma de categorizar lo que ya está dicho, lo que ya está hablado, lo que ya está conversado, estudiado y definido, cambia de nombre sin dejar de ser más o menos lo mismo. Y lo digo como alguien que está dentro de una universidad y lee tesis y dirige tesis de alumnos graduados. O sea, ¿no es cierto? No estoy... pertenezco al mundo académico, aunque no llegué allí desde la academia, ¿no? Pero me parece a mí que a veces es un poquito demasiado lo de autoficción. Yo no sé. ¿Vos qué pensás? ¿Vos pensás que...? Como decías antes, que 259 Saltos es quizás la menos ficcionalizada, porque los personajes llevan los nombres propios, con excepción de la narradora, que hasta muy tarde no se sabe cómo se llama, y no se llama Alicia. Y en la autoficción, el narrador o la narradora principal, en la autoficción clásica, digamos, tendría que llevar el mismo nombre del autor o de la autora. Y además, no todos tienen el verdadero nombre. No. No, muchos no lo tienen. Muchos. Son menos los que tienen el verdadero nombre de los que no lo tienen. Y algunos son como anonimizados, ¿no? Se Exactamente, habla con una intención. de rulos rubios y no tiene nombre. No está, ¿no? No está, ya. Podría haber estado con él en el caso de él, pero digamos, hay otros en el que fue muy, muy intencional no poner el nombre. Ya mencionabas antes
que Los 159 Saltos es la novela donde más se puede observar alguna influencia de la cultura de acogida, o sea, en tu caso de la estadounidense, y cosa que se nota en determinados giros o frases breves o palabras en inglés, o como ya dijiste antes, la música de fondo de Lou Reed, Hey Baby, Take a Walk on the Wild Side. Este plurilingüismo, después de tantos años en California, ¿es importante para ti? ¿Es algo que te sale natural o es consciente? ¿Lo pones como un medio literario? En este libro te referís, ¿no es cierto? 250 años, no, muy intencional para mostrar justamente la influencia del ambiente y cómo uno tiene que ser relativamente permeable a lo que lo rodea para subsistir. En realidad se trata de eso, ¿no es cierto? Muy, muy intencional. Porque después, en mis otras novelas, si aparece algo, bueno, es algo relacionado con la música a veces, ¿no? Letras de música, entonces pongo en inglés. Pero eso podría haberlo hecho en cualquier situación, viviendo en Argentina o viviendo en Perú o viviendo en Austria. ¿No? Pero en esta es muy intencional, en esta es muy claro que lo que yo estoy tratando de hacer es hablar del exilio. ¿Y cómo vivo el exilio? Lo vivo así, un poco permeable, un poco defendiéndome, un poco rechazando. Con resistencia, como resistiendo desesperadamente. Claro. Sí. Pero acá mismo, estando acá, ¿no es cierto? Año tras año, digamos, estamos hablando de 40 y, no sé yo, más de 40 años, ¿no? Desde el año 80, 42, ¿no? Escribiendo toda la vida y no hago ese tipo de especificación en otras novelas porque se tratan de cosas que no tienen que ver con el tema. Y como escritora del exilio argentino, ¿qué posibilidades tienes en Estados Unidos que no tendrías si te hubieras quedado en la Argentina? ¿Cambió tu manera de escribir? ¿Cambiaron tus condiciones de vida? ¿Y cómo cambiaron, por otro lado, tus contactos con la escena literaria argentina? De hecho, hubo montones de cambios y por ejemplo, en términos de las posibilidades de expandir un poco mi trabajo, si yo pienso en que vos me contactaste en 1989, yo creo que vos habrías llegado a mí de todos modos, si yo no me hubiera tenido que ir de Argentina, ¿no es cierto? ¿Quién no sabe? Porque estabas buscando ese tipo de textos para una antología. Exacto. Puso en contacto conmigo otra escritora. Sí. Estaba en Francia. Sí. Una escritora chilena que estaba en Francia, Ana Vázquez, me puso en contacto. Y ella sabía de mí, o sea que si ella sabía de mí, igual podrías haber llegado a mí. Quiero decir, si yo estaba en Buenos Aires. Pero digamos que en términos generales todo cambia absolutamente. Yo no creo que nunca yo habría tenido un trabajo de profesora en una universidad sin tener un título, porque no pude terminar los estudios en Argentina, porque terminé como presa política. Eso no habría sucedido estando en Argentina, por ejemplo. Y bueno, acá, esto sucedió acá por mis libros. Yo nunca terminé la carrera, o sea, sucedió por las publicaciones y las traducciones, o sea que todos tienen mucho que ver en esto, ¿no? Yo no lo hice sola. Pero sí, yo creo que estar en Los Ángeles es una muy buena situación. Y los cambios en términos de las relaciones con la vida literaria argentina, eso al inicio, claro, hubo distancia, hubo
Pero después apareció la tecnología. Y eso niveló las cosas. Y después apareció la pandemia. También niveló las cosas la pandemia porque todo lo que no hice yendo allá lo hago por Zoom. Sí. O sea que, pero los cambios a lo largo de esos 40 años han sido muchos. Beneficiosos en general y en algunos casos quizá no, pero... Bueno, y para definir lo que puede ser el exilio, mejor quizás vamos a leer un trozo, un capítulo, un salto de tu novela para ver cómo describes con medios literarios lo que puede ser la experiencia de una exiliada. ¿Has escogido algún Sí. salto en especial? Sí, vamos a ver. Me he dicho 185. 185. Ok. Bueno, leo esto que no es muy largo. Es el salto, dije 185. Se va y se vuelve. Tantas veces se regresa y se siente que hemos sido capaces de protagonizar un episodio de sobrevivencia. Tantos intentos se hacen de llegar a sentir que nunca nos habíamos muerto. Que no habíamos muerto nunca antes de esta vez. Que en lugar de sucesivas muertes definitivas, nos espera una final, completa e ilusoria. Por detrás de cada ida, aún sin prestar demasiada atención, podemos distinguir un regreso asomándose, haciéndose notar, decidido a no ofrecerles desafío a las leyes del movimiento pendular. Hemos estado muriendo tanto, con tanta energía, y hemos criado ojos en cada orificio de bala de Itaca, de cañón, con tanta energía. Ojos que no necesitan la asistencia de lentes para desplegar esta enorme potencia visual. Nos vamos, volvemos y repetimos las idas y los regresos, las agonías, los comas y las carcajadas ahogadas de los que no dejan de decidir por el vértigo de la hamaca del parque, cuya fuertísima cadena de hierro tiene un eslabón malogrado, abierto, siempre a punto de dejar caer el asiento. Son tantos los exilios. Nos hemos exiliado cada día y cada noche y hemos ido acumulando tantas retiradas obligatorias y tantas voluntarias como regresos. Y cada regreso es un exilio más, uno más para transportar hacia el próximo regreso, hacia el próximo exilio. A la mesa de la cocina del departamento en el que vivo, en Los Ángeles, como con lentitud una ensalada fresca y colorida y sabiamente sazonada en Buenos Aires. La como en Buenos Aires y la disfruto en Los Ángeles. La lechuga comprada en la verdulería de enfrente de la casa en la que fui arrestada en Rosario. La que compartía con mi compañero, aquel de los ojos terribles. El vinagre y el tomate y quizá el pepino elegidos rápidamente en el supermercado próximo al departamento en el que David desplegaba sus obsesiones, en las argentinizadas torres de Mixcoac de la Ciudad de México. Las aceitunas negras, descarozadas en algún valle verde californiano, más bien hacia el área de Santa Bárbara, el aceite virgen de oliva producido en Rosario, y mastico mi ensalada en Rosario y la trago en Los Ángeles y la digiero en Cuernavaca y mi organismo la asimila en el DF, Distrito Federal, y la preparo en Buenos Aires y vuelvo a disfrutarla en las proximidades de mí misma.
en los alrededores, no exactamente en el punto central de mi sensibilidad. Ya hemos escuchado esa metáfora inolvidable en tu texto que se refiere a los ojos que le van creciendo a la protagonista, a la narradora principal, en muchas partes del cuerpo, ¿no? Detrás, en la nuca, en los codos, en las rodillas. Y me parece que toda la problemática del cuerpo, de lo corporal, es importantísima en tu obra. ¿Cómo se te ocurrió eso de los ojos múltiples y qué significado tiene? Bueno, es el ir descubriendo más y más cosas, porque uno llega, digamos, uno sale de su lugar natural aturdido por la imprevisión, por la velocidad con que suceden las cosas, y uno llega al nuevo lugar mucho más aturdido. Entonces hay muchas cosas que uno no puede prever y muchas otras que uno no entiende, no comprende, al margen del idioma, al margen del idioma, de las diferencias en el idioma. La cultura, las necesidades, las actitudes, uno no puede captarlo todo, pero a medida que pasa el tiempo, en realidad uno empieza a entender y ahí es donde uno va abriendo los ojos, es digamos como que de pronto ahora entendí esto, pero mis dos ojos únicos no pueden, ¿será que tengo más ojos? ¿No? Que se abren para permitirme a mí sobrevivir, básicamente. Bueno, y tal vez podemos, para terminar, leer otro ejemplo del texto mismo. ¿Tenemos tiempo? Sí, hay tiempo. Bueno. Y luego preguntas del público, quizás. Bueno. Ok. Entonces acá. Esto es una parte del número del salto 68. ¿Ok? De manera que así, más o menos así, casi sin sonido, podremos ir dejando salir una especie de tut, turut, turut, hey honey, take a walk on the wild side. Antes de ponernos excesivamente serios y arrogantes y empezar a darle lecciones al mundo sobre qué verdaderamente es lo que llamamos exilio. Ese sombrero, esa piedrita que se nos metió en el zapato, la costra semidesprendida de ese árbol, la remera verde que queda tan mal con mi piel aceitunada, el libro que se lee una y otra vez. De ese libro, la página que más nos hace recordar que estamos vivos. El significado oculto de los nudos de la madera de la mesa. El cenicero de cerámica en el que reemplazamos las cenizas por la magra colección de aros de plata. El grito al propio hijo. El abrazo sofocante al propio hijo. El café con que se acompaña la primera versión de un texto. Las papayas mexicanas. Las uvas chilenas. Las peras argentinas. El advenimiento del verano en California, en el que las frutas importadas resignan su lugar a las locales de reconocimientos de la diferencia. Las ganas genuinas de caminar por Venice Beach y la abierta posibilidad de hacerlo. El cielo ventoso de abril. El cielo soleado de julio. El nuevo lunar descubierto en la axila recientemente afeitada. La desproporción de algunas rabias. La pollera tubo de terciopelo negro que gracias al ínfimo componente de spandex ajusta lo suficiente
como para que se sienta en el estómago, en los codos, esa especie de transparente alegría. Esto de haber aprendido a observarlo todo, fijando uno de los ojos en la boca del interlocutor y el otro en la movediza película de nuestra historia. La calle, cada calle.